Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver la lectura de La aventura de innovar, el cambio en la escuela, en el seminario temático, dentro del programa de doctorado del Centro Educativo Mar de Cortés. Esta lectura es del autor John Carbonell y vamos a revisar los siguientes conceptos. La educación hoy. Bueno, vamos a ver la innovación educativa el día de hoy. ¿Qué nuevos escenarios presenta? ¿Qué hay en la continuidad, el cambio y la incertidumbre? Se dice que la escuela actualmente está en una crisis. En realidad, pues todo está siempre en crisis. ¿Y a qué se deriva? Pues a que si no se cambia, se tiende a perecer. Actualmente la educación se maneja de una forma globalizada, donde todo tiene que ser a partir del servicio público, que es como se ha venido manejando. Pero la escuela no es lo único que está en crisis, también tenemos elementos que están en crisis, como la iglesia, la religión, los sectores públicos. Entonces, debe ser un análisis que sea polisémico, plural y complejo. A veces en la escuela tenemos cierta comodidad al no cambiar, pero debemos tender hacia un cambio. Los cambios siempre son buenos cuando se toman de la manera adecuada. Entonces tenemos que también ir hacia qué va a pasar, cómo debemos hacer los cambios. ¿Hacia dónde debemos innovar? Debemos innovar hacia una educación integral, la cual englobe todos los recursos habidos y que se puedan desarrollar para realizar una buena formación en nuestros alumnos. Está prohibido completamente regresar hacia atrás, porque, bueno, aunque en algunos casos debemos voltear para ver qué se ha hecho, debemos tender siempre a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vemos aulas con un sistema de nueva educación interactivo, nuevos recursos de Internet. Entonces debemos sacar el mayor provecho para que la educación sea lo mejor posible en nuestros educandos y ellos sean los generadores de su propio conocimiento. Para lograr esto debemos afrontar la innovación tecnológica con sus ideas de neoliberalismo y la incertidumbre hacia el futuro. Esto debido a la globalización. La globalización nos ha traído como consecuencia muchas ventajas y desventajas. Las ventajas son el tiempo real donde se maneja la información, cómo podemos comunicarnos con diferentes personas en diferentes localizaciones, aunque también es que conlleva a que los vicios también se transmiten entre las personas. La globalización se puede pensar como un cambio de esta época, como un cambio que debe venir y sobrellevar todas las personas. Tenemos un problema, o mejor dicho, una situación. La educación pública ha bajado su calidad y la cantidad de alumnos que puede atender, lo que da pie a tener una educación privada que va a la alza. Entonces, la educación privada pues tiende a acaparar más el mercado educativo en estos tiempos. La pregunta es para los padres, ¿a dónde debemos ir con nuestros educados hijos? ¿No? Entonces, pues debemos valorar y seguir los cambios. Ahora se está haciendo una tendencia hacia una producción acelerada del conocimiento. Todo lo estamos trabajando como si fuera una producción en serie, pero esto trae serias consecuencias, como que el conocimiento no se genere de manera adecuada, se creen conocimientos vagos, se tienda al aprender para olvidar y aprender nuevos conceptos. Entonces siempre debemos tener en cuenta esos riesgos que se pueden correr. Los profesores ciertamente tendemos a ser facilitadores del conocimiento y los alumnos tienen que construir su propio conocimiento a partir de los recursos proporcionados por los profesores. Tenemos también una necesidad de vivir en un entorno en riesgo. Los riesgos están en todos lados, pero bueno, los riesgos ciertamente generan oportunidades de mejora. Einstein tenía una frase que decía que ante las situaciones de riesgo o las crisis es donde se saca mejor provecho de todos los recursos con los que contamos. ¿Qué es innovación?
La innovación es una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización que trata de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Esa es una definición muy acertada que puede tener más o menores palabras. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ciertas condicionantes, la ideología, qué se ha venido haciendo hasta ahora, cómo lo hemos manejado. Ciertamente, una de las cuestiones que cuestan más trabajo es cambiar la mente o la forma de pensar de las personas. Entonces se debe trabajar muy de cerca con los profesores para que acepten esta nueva forma de trabajar. Las condicionantes también incluyen las relaciones de poder en el control del conocimiento. Las personas que están a cargo de la educación son los directivos y ellos tienen un enfoque completamente distinto en algunas ocasiones sobre lo que es la educación. Ellos entienden solamente tiempos, estándares, indicadores de aprovechamiento de los alumnos, pero los profesores son los que están directamente relacionados con la educación de las personas y de los alumnos. Ellos son los que tienen un mejor panorama de qué es lo que va a suceder y cómo se debe abordar las nuevas innovaciones en los planes y programas de estudio, y así poder aprovechar mejor todos los recursos. También se puede trabajar sobre cómo desarrollar las unidades de aprendizaje, qué temas elegir, cómo exponer los temas, qué recursos emplear de las TIC o de los que ya existen actualmente. Debemos también estar conscientes de la magnitud del cambio. Todos los cambios tienen un impacto en mayor o menor medida sobre las personas que están directamente relacionadas con la educación. Cambio, reforma y modernización. Significados y atributos de la innovación educativa. Nosotros debemos tender siempre a un cambio que tienda a un crecimiento, ¿no? A desarrollarnos mejor como personas, a asimilar mejor los conceptos. El cambio y la innovación son experiencias personales, se van adquiriendo poco a poco en el transcurso de nuestro proceso educativo. La innovación permite establecer relaciones significativas entre distintos saberes de manera progresiva. Debemos llevar poco a poco un camino para aprender. No puede ser una manera desordenada, debemos llevar un orden. Decían, guarda el orden para que el orden te guarde a ti. La innovación trata de convertir las escuelas en lugares democráticos, atractivos y estimulantes. No podemos ver la escuela de una manera tradicional, donde el profesor llega como una persona independiente a hablar solamente en un monólogo, donde los educandos se dedican solamente a escuchar y repetir sin saber qué es lo que repiten. Debemos hacer que ellos participen también y que se sientan motivados para generar el conocimiento. Ahora, también debemos hacer que saber que la innovación trata de provocar la reflexión teórica sobre vivencias, experiencias e interacciones del aula. Nosotros como profesores debemos tener experiencias que nos permitan ir mejorando cómo presentar el material informativo. La innovación también debe tener una relación muy importante entre el concepto y la ejecución. No podemos quedarnos simplemente en el papel de, bueno, este es el concepto, pero que realmente cómo se debe aplicar la educación, con qué herramientas tecnológicas, con qué avances voy a sobrellevar esto. También tenemos amplía el ámbito de autonomía pedagógica de los centros y del profesorado. Si nosotros nos vamos al principio de libertad de cátedra, nosotros debemos ser quienes elijamos qué nuevas herramientas o qué mejoras vamos a hacer a los planes de estudio, a los programas, al manejo de los tiempos. Todo esto con miras a un aprovechamiento más significativo de los alumnos. Tenemos que tener un continuo replanteamiento en función de los contextos específicos y cambiantes. Los ambientes pueden ser cronológicos, espaciales, diferentes modos de aprender de los alumnos. Entonces, todo eso debe englobarse dentro de nuestro modo de educación. También no podemos emprender un camino de la educación de manera aislada y sola, sino debe ser un trabajo en conjunto con actividades que integren todos los conceptos. La innovación hace que afloren deseos, inquietudes. Mientras más conozco, más quiero aprender, más me motivo, más me intereso, siempre y cuando
el conocimiento se presente de una manera atractiva. Nosotros procesamos la información, decidimos con la información qué es lo que está pasando y eso forma el aprendizaje. Nosotros tenemos elementos como un concepto que puede ser asimilado de diferentes maneras por las personas. Todas las personas tenemos una manera distinta de pensar, pero todos concurrimos en un mismo punto. Ahora, si pasamos a la innovación, trata de provocar reflexiones sobre las vivencias que tenemos. Veamos ahora algunas paradojas de las reformas. Hay que medir el alcance real de las reformas y lo que de ellas puede o no esperarse. En general, muchos procesos de innovación y el cambio de la escuela tienen su propia didáctica y autonomía, acontecen al margen y o a pesar de las reformas. Las reformas generan diversas y curiosas paradojas. A continuación se citan dos o tres más llamativas. Bueno, nosotros vemos que muchos gobiernos son conscientes que tendrían que emprender grandes reformas educativas. También sabemos que las reformas las lideran y ejecutan personas que tienen abrir nuevos horizontes y estrategias en el futuro, con visiones y culturas educativas. Y por último, las reformas tratan de introducir nuevas ideas en el sistema educativo. Pero, ¿qué tan cierto es que se puedan llevar a cabo estas reformas? Los gobiernos, como actualmente en México, acaban de hacer una reforma en el modelo educativo, en el sistema educativo, donde las evaluaciones son diferentes. Entonces, ellos hacen una reforma a partir de su perspectiva. Pero, ¿qué pasa con la perspectiva de los profesores? Ahí es donde tenemos que englobar todas las características. Debemos abrir nuevos horizontes, abrir el panorama de la visión educativa, conceptualizándola de manera objetiva. También tenemos que saber que es tanto el tiempo que pasa entre lo que se aprueba una reforma, se hace una reforma, hasta que se ejecuta formalmente dentro de una aula. Pasemos ahora a ver el cambio o la metáfora del puzzle. Debe ser abordado de modo sistemático y requiere que sean enfoques globales y multidimensionales desde diferentes ángulos. Ha de ser abordado de modo sistemático, integrando diversas acciones coordinadas y complementarias que afecten a toda la institución escolar y no solo a partes o ámbitos aislados. Los factores que la complican son la cultura, las visiones e intereses, la familia, el alumnado, etc. Diferentes formas y enfoques. Todo esto debido a que todos tenemos una cierta posición de confort. La cultura nos lleva a estar cómodos con la educación tradicional, donde nos impide el cambio. Al ser humano le cuesta mucho realizar cambios en sus actividades. La innovación o la metáfora del largo río agitado se ocupa de los múltiples y pequeños resultados, objetivos y subjetivos. No lo ve todo, no ve el sistema como algo muy grande. Se enfoca en pequeños aspectos que deben ser abordados para formar el conjunto en sí. Se ven como latidos vitales que van renovando el aire en su marcha ininterrumpida, observando atenta y descubriendo nuevas rutas. Debemos encontrar nuevos modos de aplicar la innovación en el aula o en la educación. Toma un tiempo para desarrollarlo, tiempo de inicio, tiempo de ponersta en marcha, tiempo de institucionalización de las innovaciones. Como todo, se debe hacer planes pilotos, ver cómo va respondiendo ante esto. Ahora, también otra paradoja tiene que ver con la dificultad de establecer criterios de valoración y evaluación suficientemente rigurosos y consensurados sobre el éxito y el fracaso de las innovaciones, sobre sus avances y retrocesos. Todos sabemos que, bueno, cuando se está agitada una situación no es posible verlo objetivamente, debemos verlo ciertamente desde fuera, desde un punto de partida fijo o estable, y de ahí valorar y subrayar los cambios o mejoras que se pueden hacer o deben realizarse. ¿De dónde parten las innovaciones? Pueden ser verticales o horizontales. Nosotros, si realizamos una innovación, puede ser que cree una división social. Entonces, hay aspectos jerárquicos. Los directivos de las escuelas son los que promueven muchas veces los cambios en la educación, pero esos cambios no tienen un enfoque objetivo porque los directivos normalmente no se encuentran en las aulas de una manera adecuada. Quienes pueden promover innovaciones son los docentes, quienes están
en todo momento al frente, dando el día al día de cómo se da la educación. Ahora, ¿qué debemos hacer para impulsar pues la innovación? La principal fuerza impulsora del cambio son los profesores y que trabajan de manera coordinada y cooperativamente. Debemos trabajar en conjunto como un equipo integral. Otra de las paradojas es la tensión que vive el profesorado entre el cambio y la continuidad. Como habíamos dicho, siempre queremos mantenernos en nuestra zona de confort. Nunca queremos cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo realizar una situación. Entonces, si todo cambio crea incertidumbre, crea inestabilidad en las personas, pero una vez que se ha realizado el cambio, se empieza a uno a sentir nuevamente cómodo. ¿Por qué no se produce innovación? Por las resistencias y rutinas del profesorado. Yo ya tengo todo hecho, ya para qué cambio, ya lo tengo realizado de una manera que me ha funcionado. Pero eso no me importa, a veces tal vez no es lo mejor, pero yo estoy en una manera donde ya me esfuerzo más. El individualismo y el corporativismo interno. Todos trabajamos de una manera, a veces no sabemos trabajar de forma colegiada, de manera que todos estemos en un equipo. Entonces debemos tender a eso también, o sea, ¿por qué? Porque me cuesta trabajo comunicarme con las demás personas. Hay pesimismo y malestar docente, hay personas que tienden a tener una idea pesimista de esto no va a funcionar, por esto, por esto, por esto, exponen argumentos que no están bien fundamentados. Entonces debemos orillarlos o acercarlos y ayudarlos a que entiendan que los cambios no siempre son malos. Los efectos perversos de las reformas educativas a veces son buenas, son malas, traen consigo cosas buenas y cosas malas. Entre estas otras que podemos ver aquí. Debemos tener las tensiones y contradicciones forman parte de la innovación. Siempre debemos ir llevando un termómetro que nos va indicando hasta dónde son buenos los cambios que llevamos hechos y cómo se han presentado. Debemos tener indicadores que nos digan vamos por buen o mal camino, un termómetro para medir hasta qué punto la convivencia de las diversas culturas profesionales al confrontarse completamente y enriquecerse en beneficio de la innovación. El conflicto se da en diferentes regiones, debemos saber en dónde se presenta y cómo lo vamos a manejar. El conflicto es extremadamente productivo, da vida a la innovación y provoca que emerjan las divergencias. Siempre cuando está en una situación de conflicto hace que aflore lo mejor de nosotros. Pues bueno, eso ha sido el tema de la lectura 2 sobre la innovación educativa. Algunas de las frases que me gustaría recalcar son: quienes hacen siempre lo mismo están destinados al fracaso. Debemos mejorar para progresar. La innovación debe pensarse desde el profesorado, que es quien está siempre al día con los alumnos. Y la innovación debe darse desde hoy. No podemos esperar más. Debemos continuar sin marcha atrás. Eso ha sido todo. La lectura es La aventura de innovar, el cambio en la escuela, de Carbonell, de la cuarta edición de España, ediciones Morata. Muchas gracias.